Imagina un pueblo marcado por la controversia, una nación nacida en la desesperación, que creció en la arrogancia y desafió al pueblo de Dios una y otra vez. Los moabitas fueron testigos de milagros, vieron la gloria del Dios de Israel, pero tomaron decisiones que los llevaron a la ruina. ¿Alguna vez te has sentido seguro en lo que posees, confiando en tu propia fuerza, solo para ver cómo todo se desmorona? Moab creyó que su poder, sus riquezas y su territorio lo protegerían. Pero se equivocaron. Su orgullo los cegó. Su idolatría los alejó de la verdad y su destino fue sellado con su desaparición. Pero aquí está la gran enseñanza. En medio del juicio, Dios siempre ofrece redención. Así como Moab cayó, una mujer moabita, Ruth, decidió cambiar su historia y su fe la llevó a ser parte del linaje de Jesús. Esta historia no es solo un relato del pasado, es una advertencia y una oportunidad. Hoy conocerás la verdad detrás de los moabitas y descubrirás cómo esta historia milenaria sigue hablándonos sobre las consecuencias del orgullo, el poder de la fe y la oportunidad de un nuevo comienzo. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas impactantes historias de la Biblia. Déjanos un comentario respondiendo esta pregunta. ¿Qué lección te dejó la historia de los moabitas? Esto ayudará a que más personas puedan escuchar esta palabra y sean alcanzadas por el mensaje de Dios. Ahora sí, prepárate para descubrir la verdad detrás de la historia de los moabitas. Comencemos. 1. El origen de los moabitas. Un pueblo nacido de Lot. Hace mucho tiempo, en la época de los patriarcas, vivía un hombre llamado Lot. Él no era cualquier persona, sino el sobrino de Abraham, el hombre a quien Dios había llamado para formar una gran nación. Lot había acompañado a su tío en su travesía desde la tierra de Ur hasta la tierra de Canaán, pero con el tiempo decidieron separarse porque ambos tenían grandes rebaños y la tierra no podía sostenerlos juntos. Lot escogió asentarse en la fértil llanura del Jordán, cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, conocidas por su riqueza, pero también por su gran maldad. Lot, buscando seguridad y prosperidad, se estableció en Sodoma con su familia, sin saber que esa decisión cambiaría su destino para siempre. Un día, Dios decidió que el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado a su límite y que era tiempo de destruir estas ciudades. Pero debido a la intercesión de Abraham, Dios envió 2 ángeles a advertir a Lot y darle la oportunidad de escapar. Los ángeles llegaron a Sodoma y le ordenaron a Lot que saliera con su esposa y sus hijas antes de que la ciudad fuera consumida por el juicio divino. La noche de la destrucción fue aterradora. Fuego y azufre cayeron del cielo y consumieron completamente Sodoma y Gomorra. Lot y su familia huyeron hacia las montañas, pero en el camino su esposa, desobedeciendo la orden de Dios de no mirar atrás, volteó y quedó convertida en una estatua de sal. Ahora, Lot y sus 2 hijas estaban solos en las montañas, sin hogar, sin posesiones y sin futuro aparente. Las hijas de Lot, desesperadas y temerosas de que no quedaran hombres con quienes casarse y continuar su linaje, idearon un plan impensable. En su angustia, hicieron que su padre bebiera vino hasta embriagarse y en ese estado, cada una de ellas quedó embarazada de él sin que Lot fuera consciente de lo que ocurría. El tiempo pasó y de estas uniones nacieron 2 hijos. El mayor se llamó Moab y se convirtió en el padre de los moabitas. El menor se llamó Ben-Ami y de él descendieron los amonitas. Así fue como nació la nación de Moab, una nación que, aunque tenía lazos de sangre con Israel, también se convertiría en un pueblo con un destino turbulento y lleno de conflictos con los descendientes de Abraham. Moab creció
y se convirtió en una nación con su propia identidad, pero su origen estaba marcado por el estigma del pecado y la desesperación. Aunque descendientes de Lot no compartían la fe de Abraham en el Dios verdadero y con el tiempo se inclinaron hacia la idolatría y la adoración de falsos dioses. Sin embargo, la historia de los moabitas estaba apenas comenzando. A lo largo de los siglos, este pueblo se encontraría repetidamente con Israel, a veces como enemigos, a veces como aliados, pero siempre desempeñando un papel crucial en la historia del pueblo de Dios. La historia de Moab no solo es una narración de eventos antiguos, sino también una lección sobre las decisiones humanas y sus consecuencias. Lot había elegido una tierra fértil, sin considerar el impacto espiritual de vivir en Sodoma. Sus hijas, en su desesperación, tomaron decisiones cuestionables que dieron origen a una nación entera. Y así, Moab nació de un momento de miedo y desesperanza, pero su destino aún estaba por escribirse. La siguiente parte de la historia nos llevará a los primeros asentamientos de Moab y cómo este pueblo comenzó a establecerse en la tierra. Pero también nos mostrará los primeros conflictos con Israel y cómo el destino de ambas naciones se entrelazó en el plan divino de la historia. 2. Los primeros asentamientos de Moab. Después de que Lot y sus hijas escaparan de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se establecieron en las montañas, en una región desértica y rocosa. Con el tiempo, los hijos nacidos de sus hijas crecieron y formaron sus propias familias. Moab, el mayor, se convirtió en el patriarca de un nuevo pueblo que poco a poco comenzó a expandirse. Sus descendientes se dispersaron en una región al este del río Jordán, una tierra fértil y de gran valor estratégico. Las tierras que los moabitas ocuparon eran una combinación de valles verdes, pastizales y colinas rocosas. Aunque parte del territorio tenía un clima árido, los valles contaban con fuentes de agua y terrenos aptos para la agricultura. Sus habitantes se dedicaron al pastoreo, la agricultura y el comercio. Criaban ovejas y cabras, cultivaban cereales y producían vino. La tierra de Moab se convirtió en un lugar próspero, donde se levantaron aldeas fortificadas y se desarrollaron rutas comerciales que conectaban con otras naciones. Moab era un pueblo fuerte y organizado. Con el paso de los años, se establecieron como un reino con gobernantes propios, formando alianzas con tribus cercanas y defendiendo su territorio de invasores. Pero aunque eran prósperos y organizados, los moabitas no siguieron el camino del Dios de Abraham. Su cultura estuvo marcada por la adoración de dioses paganos, en especial Quemos, la principal deidad moabita. Quemos era un dios exigente, que ofrecían sacrificios y ofrendas para asegurar la prosperidad de sus tierras y la victoria en la batalla. Su culto incluía rituales que, en muchas ocasiones, iban en contra de los principios de Dios. Moab, aunque descendiente de Lot y pariente lejano de Israel, se distanció completamente del Dios verdadero. Por generaciones, Moab creció y se consolidó como un reino independiente. Sus ciudades fortificadas, como Ar y Kir Moab, se convirtieron en centros de comercio y poder. Su cercanía con Canaán y con las rutas comerciales de la época les permitió interactuar con egipcios, hititas y otras civilizaciones. Sin embargo, la relación con Israel, su nación pariente, se tornaría cada vez más conflictiva. Los moabitas conocían la historia de Abraham, Isaac y Jacob, pero con el tiempo la influencia de otras culturas los llevó a adoptar costumbres que los alejaron de la adoración al Dios de Israel. Aunque tenían prosperidad, su destino estaba marcado por una serie de encuentros y desencuentros con los descendientes de Abraham, quienes, en el plan de Dios, estaban destinados a heredar la tierra prometida. Pero un día, algo inesperado sucedió.
El pueblo de Israel, después de haber sido esclavizado en Egipto por más de 400 años, comenzó su travesía por el desierto. Moisés los guiaba con mano firme y Dios obraba milagros para sustentarlos. La noticia de que un gran pueblo, liderado por un Dios poderoso, se acercaba a la región de Moab, comenzó a inquietar a sus gobernantes. ¿Qué harían? ¿Los recibirían en paz o los enfrentarían como enemigos? El encuentro entre Moab e Israel estaba a punto de comenzar y marcaría el destino de ambas naciones por generaciones. 3. Moab y los israelitas. La primera confrontación. Los moabitas habían crecido como una nación fuerte, con ciudades bien establecidas y una economía próspera basada en la agricultura, el pastoreo y el comercio. Sin embargo, a pesar de su estabilidad, no estaban preparados para lo que estaba a punto de suceder. Un pueblo enorme, cientos de miles de personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, junto con sus rebaños y carretas, avanzaban por el desierto en dirección a la tierra prometida. Eran los israelitas, los descendientes de Abraham, que habían sido esclavizados en Egipto durante siglos y que ahora, bajo la guía de Moisés, estaban reclamando la herencia que Dios les había prometido. La noticia de su llegada se extendió rápidamente entre las naciones vecinas y el rey de Moab, Balac, sintió un profundo temor. Desde lo alto de sus fortalezas, los moabitas podían ver el vasto campamento israelita extendiéndose como un inmenso mar de tiendas y carpas. La magnitud de este pueblo y las historias de los milagros que Dios había realizado a su favor, como la apertura del Mar Rojo y la derrota de poderosos reyes, aterrorizaban a Moab. Balac sabía que los israelitas no eran como cualquier otra nación. No eran un ejército común ni un grupo de invasores convencionales. No se movían por ambición o poder, sino por una promesa divina. Sus victorias no dependían únicamente de su fuerza militar, sino del Dios que los respaldaba. Y ese Dios era poderoso, pues había humillado a Egipto, el imperio más fuerte de la época. Cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron a las fronteras de Moab, Moisés envió mensajeros al rey Balac con una petición pacífica. «Déjanos pasar por tu tierra. No tomaremos tus campos ni tus viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Pasaremos sin desviarnos, sin tocar nada de lo tuyo, hasta que crucemos tu territorio». Era una propuesta clara y pacífica. Israel no tenía intención de pelear ni de apoderarse de las tierras de Moab. Solo querían cruzar su territorio en paz y continuar su viaje hacia la tierra que Dios les había prometido. Pero Balac no estaba dispuesto a permitirlo. A pesar de la petición pacífica de Moisés, el rey de Moab estaba dominado por el miedo. En su mente, la presencia de Israel representaba una amenaza demasiado grande. ¿Y si decidían quedarse y apoderarse de Moab? ¿Y si su Dios los ayudaba a conquistar su territorio? Así que Balac tomó una decisión. Israel no pasaría por su tierra. Con su ejército preparado y sus aliados movilizados, cerró las fronteras de Moab y se negó a dejarlos avanzar. Pero Balac también sabía que no podía enfrentarse solo a este pueblo. No solo eran numerosos, sino que su Dios era poderoso. Entonces, en lugar de una guerra directa, ideó un plan diferente. Un plan que involucraba poderes más allá de los ejércitos y las espadas. Balac decidió recurrir a un hombre conocido por su capacidad sobrenatural. Un profeta, un vidente, que tenía la reputación de que cualquier palabra que pronunciara se hacía realidad. Su nombre era Balaam, y su intervención en esta historia cambiaría el rumbo de los acontecimientos. La siguiente parte de la historia nos llevará a un episodio sorprendente: la contratación de Balaam para maldecir a Israel, y cómo Dios transformó
maldiciones en bendiciones, demostrando que su voluntad no puede ser frustrada por ningún plan humano. Un momento. Antes de seguir con esta increíble historia, quiero pedirte algo muy importante. Si esta enseñanza está tocando tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo y deja tu me gusta, porque así ayudamos a que esta poderosa palabra llegue a más personas que la necesitan. Escribe en los comentarios: Dios siempre da oportunidades, pero yo debo elegir su camino para declarar tu fe y compartir este mensaje con otros. Ahora, sigamos con la historia, porque lo que viene a continuación es impactante. Yeshuatro, Balac y el profeta Balaam, un plan para maldecir a Israel. El rey Balac estaba desesperado. Sabía que su ejército, por más fuerte que fuera, no podría enfrentarse a Israel. No se trataba solo de un conflicto militar. Los israelitas tenían algo que ninguna otra nación poseía: la protección de un Dios todopoderoso. No eran un pueblo de guerreros entrenados, no tenían caballos ni carros de guerra, pero aún así habían derrotado a naciones enteras. Sus victorias no eran por fuerza humana, sino por intervención divina. Balac necesitaba una estrategia diferente. Si no podía vencerlos con espadas, entonces los vencería con maldiciones. Fue entonces cuando su consejo real le habló de un hombre especial: Balaam, el vidente. Balaam no era un profeta de Dios en el sentido en que lo eran Moisés o los futuros profetas de Israel. Más bien, era un hombre con habilidades espirituales, alguien que tenía la reputación de poseer un poder misterioso. Se decía que a quien él bendecía, prosperaba, y a quien maldecía, caía en desgracia. Balac vio en Balaam su última esperanza. Si lograba convencer a este hombre de maldecir a Israel, entonces quizás podría debilitar a este pueblo antes de que se convirtieran en una amenaza insuperable. Así que Balac envió mensajeros con regalos y grandes riquezas para sobornar a Balaam. Le ofreció oro, plata y prestigio a cambio de un solo acto: que pronunciara una maldición sobre Israel. Cuando los mensajeros llegaron a la casa de Balaam con la propuesta del rey Balac, el vidente se sintió tentado. La recompensa era grande y era una oportunidad de ganarse el favor de un rey poderoso. Pero antes de dar una respuesta, Balaam hizo algo inusual. Consultó a Dios. Esa noche, Dios le habló claramente: no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque es un pueblo bendecido. La respuesta fue definitiva. Dios había bendecido a Israel y ningún poder humano o espiritual podría cambiarlo. A la mañana siguiente, Balaam se dirigió a los emisarios del rey y les dijo: Dios no me permite ir con ustedes. Los mensajeros regresaron a Moab con la noticia, pero Balac no se rindió. Creía que Balaam estaba negociando un mejor precio, así que envió a más príncipes, más importantes y con una oferta aún mayor. Esta vez, Balaam dudó. A pesar de que ya sabía la voluntad de Dios, la riqueza y la insistencia de Balac hicieron que su corazón titubeara. Dios permitió que fuera con ellos, pero con una advertencia: ve, pero solo dirás lo que yo te mande. Y así, Balaam se preparó para partir. Montó su asna y emprendió el camino hacia Moab. Pero lo que él no sabía era que Dios estaba a punto de darle una lección que jamás olvidaría. Mientras cabalgaba, algo inesperado ocurrió. Su asna, normalmente obediente, de repente se detuvo en seco. Balaam, irritado, la golpeó para que siguiera avanzando, pero el animal se desvió del camino y se metió en el campo. Balaam, furioso, volvió a golpearla. La asna siguió avanzando, pero más adelante, en un paso estrecho entre dos muros de piedra, se detuvo nuevamente. Balaam, sin entender, la golpeó por segunda vez. Entonces, en un tramo aún más estrecho, la asna vio algo que Balaam no podía ver: un ángel del Señor con una espada desenvainada bloqueando el camino.
Atemorizada, la asna se echó al suelo negándose a seguir. Balaam, sin comprender lo que estaba sucediendo, se llenó de ira y comenzó a golpear al animal con todas sus fuerzas. Y entonces ocurrió lo inesperado. La asna habló. ¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces? Balaam, sorprendentemente, respondió sin siquiera darse cuenta de la rareza del momento. Porque te burlaste de mí. Si tuviera una espada, te mataría ahora mismo. Y la asna le respondió, no, soy tu asna, la que siempre has montado. ¿Acaso alguna vez te he hecho esto antes? Fue en ese momento que Dios abrió los ojos de Balaam. De repente pudo ver lo que la asna había visto desde el principio. El ángel del Señor de pie en el camino con su espada desenvainada. Balaam cayó rostro en tierra temblando. El ángel le dijo, si tu asna no se hubiera apartado, te habría matado a ti y la habría dejado viva. Balaam comprendió su error. Había sido testarudo, había ignorado la advertencia de Dios y se había dejado seducir por la oferta de Balac. El ángel le permitió seguir su camino, pero con una condición clara: solo diría lo que Dios le ordenara decir. Así que Balaam finalmente llegó a Moab, donde lo esperaba Balac, ansioso por escuchar la maldición sobre Israel. Pero lo que sucedería a continuación sería algo que ni Balaam ni Balac podrían haber imaginado. En vez de maldición, Dios convertiría las palabras de Balaam en una bendición para Israel, mostrando su poder y su soberanía sobre todas las naciones. La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y Balac pronto descubriría que ningún hombre puede cambiar lo que Dios ya ha decidido. 5. La trampa de las mujeres moabitas y la ira de Dios. El rey Balac estaba frustrado. Su gran plan había fracasado. Había contratado a Balaam con la esperanza de que maldijera a Israel, pero en lugar de maldiciones, Dios puso palabras de bendición en su boca. 3 veces intentó Balaam pronunciar una maldición, y 3 veces su boca proclamó la prosperidad y el favor de Dios sobre los israelitas. Balac estaba furioso. No solo no había conseguido debilitar a Israel, sino que ahora estaba claro que este pueblo tenía el respaldo del Dios más poderoso de todos. ¿Cómo podría derrotarlos? ¿Cómo podría hacerles daño si ni siquiera los poderes espirituales podían tocarlos? Fue entonces cuando Balaam, antes de regresar a su casa, le dio un consejo peligroso a Balac. No puedes vencerlos con la espada, pero hay otra manera. Su Dios los protege cuando obedecen, pero si logras que pequen contra él, entonces su propio Dios se apartará de ellos y estarán vulnerables. Balac escuchó atentamente. Balaam le estaba diciendo que la única forma de derrotar a Israel no era con fuerza, sino con corrupción. La estrategia oscura de Moab. Poco tiempo después, cuando los israelitas acamparon en las llanuras de Moab, comenzaron a suceder cosas extrañas. Moab, en lugar de enfrentarlos con armas, decidió usar algo más sutil: seducción y engaño. Las mujeres moabitas comenzaron a acercarse al campamento israelita. No lo hicieron con lanzas ni espadas, sino con sonrisas y dulces palabras. Eran hermosas, exóticas y diferentes a las mujeres de Israel. Sus vestidos coloridos, su música y sus bailes capturaron la atención de muchos israelitas. Al principio, solo eran invitaciones a fiestas y banquetes. Los moabitas ofrecían festines con abundante comida y vino. Las carpas se llenaban de risas, danzas y canciones. Muchos israelitas, especialmente los jóvenes, comenzaron a mezclarse con ellas, sin darse cuenta de que estaban cayendo en una trampa mortal. Las mujeres moabitas no solo atrajeron a los hombres con su belleza, sino que también los introdujeron a la idolatría. Los invitaron a participar en los rituales de adoración a su dios principal, Baal,
de Peor. Les dijeron que era solo una tradición, una forma de dar gracias por la comida y la alegría. Poco a poco, sin percibir el peligro, los israelitas comenzaron a inclinarse ante un Dios falso. Y eso desató la ira de Dios, el juicio de Dios sobre Israel. Lo que había comenzado como una simple convivencia se convirtió en un grave pecado. No solo estaban mezclándose con un pueblo pagano, sino que ahora estaban adorando a otros dioses, traicionando su pacto con el Señor. Dios no podía ignorarlo. Su pueblo, a quien había liberado con mano poderosa de Egipto, estaba olvidando su pacto y contaminándose con la idolatría de Moab. Entonces, una plaga mortal cayó sobre el campamento de Israel. De un momento a otro, miles comenzaron a morir. La enfermedad se esparció como fuego y el pánico se apoderó de la gente. Moisés, al ver lo que estaba ocurriendo, cayó rostro en tierra y clamó a Dios. Dios le reveló el motivo de la plaga. El pueblo había pecado gravemente al unirse a los moabitas y adorar a Baal de Peor. Moisés se levantó con gran ira y reunió a los líderes de Israel. Dio una orden contundente: todo aquel que haya participado en la adoración a Baal de Peor debe ser castigado. No podemos permitir que el pecado destruya a nuestro pueblo. Los jueces de Israel comenzaron a hacer justicia, eliminando a los que se habían entregado por completo a la idolatría. Pero justo en medio de la purga, algo impactante sucedió. Un israelita, Zimri, un hombre de alto rango, se atrevió a desafiar a Moisés y a Dios abiertamente. En medio del campamento, trajo a una mujer madianita, aliada de los moabitas, y entró con ella en su tienda, sin temor ni respeto. Fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, Finehés, hijo del sacerdote Eleazar y nieto de Aarón, se levantó lleno de celo por el Señor. Tomó una lanza y, sin dudarlo, entró en la tienda y atravesó con una sola estocada a Zimri y a la mujer, y la plaga se detuvo. Dios vio el fervor de Finehés y lo recompensó con una promesa de bendición para él y su descendencia, el destino de Moab y la lección para Israel. Después de este episodio, Israel aprendió una dura lección. Dios no toleraría la idolatría, ni la desobediencia, ni el pecado en medio de su pueblo. Moab, que había intentado destruir a Israel con la fuerza, terminó haciéndolo con el engaño. Pero Dios restauró a su pueblo y mostró que ningún plan humano puede frustrar su propósito. Esta historia dejó una huella imborrable en Israel. En generaciones futuras siempre recordarían lo que sucedió en Peor y cómo un solo pecado, si no se detiene a tiempo, puede traer la destrucción. Pero la historia de Moab no termina aquí. Aún jugarían un papel en el futuro de Israel en tiempos de los jueces y los reyes, pero una cosa quedaría clara: Dios siempre protegería a su pueblo, pero solo cuando ellos permanecieran fieles a Él. Y con esto, la historia de Moab y su relación con Israel continúa. 6. El juicio de Dios sobre Moab. Los moabitas creyeron que habían logrado debilitar a Israel al seducirlos con sus mujeres y su idolatría. Sin embargo, aunque su plan tuvo éxito por un tiempo, Dios, en su justicia, no permitió que Moab saliera impune de sus acciones. Lo que parecía una victoria para ellos, pronto se convertiría en su mayor error. Después del grave pecado de Israel con las mujeres moabitas y la adoración a Baal de Peor, Dios mismo tomó cartas en el asunto. La plaga que estalló en el campamento israelita causó la muerte de 24,000 personas, dejando una marca imborrable en la historia del pueblo de Dios. Pero aunque Israel fue castigado por su pecado, Dios no se olvidó de la responsabilidad de Moab en todo esto. Moab no solo había sido un adversario en el campo de batalla, sino que había atentado contra la santidad del pueblo de Dios al usar la seducción y la idolatría como armas. Y por esto,
su juicio estaba sellado. La orden de Dios: Moab debe ser castigado. Dios habló a Moisés con una orden clara: hostigad a los madianitas y heridlos, porque ellos os afligieron con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal de Peor. Números 25, 17, 18. Aunque Moab y Madián eran pueblos distintos, estaban estrechamente aliados. Las mujeres madianitas fueron parte de la trampa de la idolatría y corrupción en la que cayeron los israelitas, por lo que Dios ordenó una acción militar contra ellos. Entonces, Moisés reunió un ejército de 12,000 hombres, 1,000 de cada tribu de Israel, y les ordenó marchar contra los madianitas, quienes habían actuado, junto con Moab, en este complot contra Israel. En esta campaña, Israel arrasó los campamentos madianitas, matando a sus 5 reyes y a todo su ejército. Entre los muertos hubo un nombre en particular que resaltó: Balaam, el vidente que había aconsejado a Balac sobre cómo hacer caer a Israel, aquel hombre que había dicho: no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Terminó muriendo bajo la espada de los israelitas, pagando el precio por su astucia maliciosa. Pero Moab no escaparía tan fácilmente. Profecías de destrucción contra Moab. Dios no solo permitió que Israel venciera a los moabitas en varias batallas, sino que también inspiró a sus profetas a pronunciar juicios severos contra Moab. Uno de estos profetas fue Isaías, quien siglos después de los eventos de Moisés habló sobre el destino de Moab. Se ha desvanecido la gloria de Moab. En Hesbón han tramado su mal. Venid y cortémoslo de entre las naciones. Isaías 16:14. Otro profeta que habló contra Moab fue Jeremías, quien declaró: porque así ha dicho Jehová, he aquí que haré que suene sobre Moab el clamor de guerra. Moab será destruido y dejará de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Jeremías 48:42. Dios no olvidó el papel que Moab jugó en la corrupción de Israel. Su arrogancia y su constante hostilidad hacia el pueblo de Dios sellaron su destino. Las consecuencias para Moab. A lo largo de la historia bíblica, Moab continuó teniendo conflictos con Israel. A veces fueron opresores, otras veces intentaron alianzas, pero nunca dejaron de ser un obstáculo en el camino del pueblo de Dios. Aunque los moabitas lograron sobrevivir por un tiempo, con los años su poder y territorio comenzaron a debilitarse. Lo que antes era un reino próspero, lleno de fortalezas y tierras fértiles, comenzó a desmoronarse. Las palabras de los profetas se cumplieron cuando los moabitas fueron derrotados por los asirios y babilonios, y eventualmente dejaron de existir como un pueblo independiente. La historia de Moab es un recordatorio claro de que Dios es justo y no deja impune el pecado. Por más que un pueblo pueda prosperar por un tiempo, si se opone a Dios y actúa contra su voluntad, su caída es inevitable. Pero la historia de Moab no termina aquí. Aunque como nación fueron destruidos, Dios aún tenía un plan inesperado para ellos. Porque en medio de este pueblo enemigo surgió una mujer que cambiaría la historia y que sería parte de la línea genealógica del rey David y del mismo Jesucristo. En la siguiente parte de la historia veremos cómo una moabita llamada Ruth nos enseñará que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a los pueblos más despreciados. 7. Moab, durante la época de los jueces. Pasaron los años, y aunque Moab había sufrido las consecuencias de su pecado, el pueblo no desapareció por completo. Sus tierras seguían siendo fértiles, sus ciudades aún estaban de pie, y su gente, aunque debilitada, continuaba habitando la región al este del Jordán. Sin embargo, la relación entre Moab e Israel no mejoró con el tiempo. De hecho, en la época de los jueces, Moab se convirtió una vez más
en el opresor de Israel. Después de la muerte de Moisés y Josué, Israel quedó sin un líder central. Las tribus vivían dispersas y con el tiempo comenzaron a descuidar su relación con Dios. Se mezclaron con otros pueblos, adoptaron costumbres paganas y cayeron en la idolatría. Como resultado, Dios permitió que sus enemigos se levantaran contra ellos y uno de esos enemigos fue Eglón, rey de Moab. Eglón no era un rey común. La Biblia nos dice que era un hombre extremadamente obeso, símbolo de su vida de excesos y de la opresión que ejercía sobre otros pueblos. Era un hombre despiadado, astuto y ambicioso. Cuando vio la oportunidad, reunió a los moabitas y formó una alianza con los amonitas y amalecitas para atacar a Israel. Israel, que había sido fuerte en tiempos de Josué, ahora estaba espiritualmente débil y dividido. No estaban preparados para enfrentar la amenaza moabita. Eglón atacó con fuerza, conquistó varias ciudades y sometió a los israelitas bajo su dominio. Durante 18 años, Moab gobernó sobre Israel con mano de hierro, imponiendo pesados tributos y oprimiendo al pueblo de Dios. La respuesta de Dios. Un libertador surge. Pero como siempre, cuando Israel se veía en problemas y clamaba a Dios, Él escuchaba sus oraciones y levantaba un libertador. En esta ocasión, Dios escogió a un hombre inesperado, Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín. Ehud tenía una particularidad que lo hacía diferente de la mayoría. Era zurdo. Aunque esto podía parecer un detalle insignificante, pronto se convertiría en una ventaja clave en su misión. Un día, Israel tenía que llevar el tributo obligatorio al rey Eglón. Ehud se ofreció para llevarlo, pero tenía un plan secreto. Antes de partir, fabricó una daga de doble filo de aproximadamente medio metro de largo y la ató a su muslo derecho bajo su túnica. ¿Por qué esto era importante? Porque en aquella época, la mayoría de los soldados y guerreros eran diestros, por lo que las armas se portaban en el lado izquierdo del cuerpo para ser desenvainadas con facilidad. Ehud, al ser zurdo, escondió su daga en el lado contrario, en un lugar donde los guardias moabitas no la buscarían. El asesinato del rey, Eglón. Ehud llegó al palacio de Eglón junto con otros mensajeros israelitas, entregó el tributo y cuando estaban listos para irse, hizo algo inesperado. Se acercó a los guardias y les dijo: «Tengo un mensaje secreto para el rey». Intrigados, los moabitas permitieron que Ehud ingresara a solas en la cámara real de Eglón. El rey, curioso y confiado, ordenó a todos sus sirvientes que salieran de la habitación. Cuando estuvieron solos, Ehud se acercó al rey y le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para ti». En ese momento, Ehud sacó su daga oculta y la clavó con fuerza en el vientre de Eglón. La Biblia nos dice que el rey era tan obeso que la daga se hundió por completo en su cuerpo, junto con la empuñadura, y que su gordura cubrió la hoja. Eglón cayó muerto instantáneamente. Ehud, sin perder tiempo, salió por una ventana, cerró la puerta tras de sí y escapó sin que nadie lo viera. Mientras tanto, los sirvientes del rey esperaban afuera, pensando que su señor estaba descansando o haciendo sus necesidades. Pasó el tiempo y al ver que no salía, finalmente entraron a la habitación y encontraron a su rey muerto en un charco de sangre. La victoria de Israel sobre Moab. Mientras los moabitas estaban en confusión, Ehud regresó a las montañas de Efraín y reunió al ejército de Israel. Alzó su voz y gritó: «Síganme, porque Dios ha entregado a Moab en nuestras manos». El pueblo de Israel, animado por la noticia de la muerte de Eglón, se levantó con valentía. Descendieron de las montañas, tomaron el control de los vados del Jordán y cortaron todas las rutas de escape de los moabitas. Israel atacó con fuerza y derrotó a Moab. En esa batalla murieron 10,000 guerreros moabitas, todos hombres fuertes.
y valientes, pero ninguno pudo escapar del juicio de Dios. Después de esta gran victoria, Moab fue sometido bajo Israel y la tierra tuvo paz durante 80 años. Lecciones de Moab en la época de los jueces. La historia de Moab durante los tiempos de los jueces nos enseña varias cosas importantes. 1. Dios no deja impune a los enemigos de su pueblo. Moab creyó que podía oprimir a Israel sin consecuencias, pero Dios levantó a un libertador para traer justicia. 2. Dios usa lo que el mundo desprecia. Ehud era zurdo, algo considerado poco común en su tiempo, pero Dios utilizó ese detalle para cumplir su propósito. 3. Los opresores no duran para siempre. Eglón creyó que gobernaría Israel por siempre, pero su reinado terminó en un solo día. Sin embargo, Moab aún no desapareció de la historia, aún jugaría un papel en la vida de Israel en los años venideros. En la siguiente parte de esta historia, veremos cómo, en medio de toda esta enemistad, una moabita llamada Ruth traería esperanza y redención, cambiando el destino de su pueblo para siempre. Alto ahí, un momento antes de seguir con esta historia. Si esta palabra está resonando en tu corazón, te invito a ser parte de algo más grande. Suscríbete al canal ahora mismo y únete a esta comunidad que está descubriendo las verdades ocultas en la Biblia. Déjanos un comentario. Quiero aprender más de la historia de la Biblia. Cada comentario y cada me gusta hacen que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Ahora sí, sigamos, porque lo que viene te dejará sin palabras. 8. La historia de Ruth, la moabita que fue redimida. A lo largo de la historia, Moab había sido enemigo de Israel. Desde su origen conflictivo hasta sus intentos de destruir y someter al pueblo de Dios, la relación entre ambas naciones había estado marcada por la hostilidad, la idolatría y el juicio divino. Sin embargo, en medio de esta historia de enfrentamientos y castigos, Dios tenía preparado un acto de gracia. Esta es la historia de una mujer que, contra todo pronóstico, rompió con el pasado de su pueblo y se convirtió en un símbolo de fidelidad, redención y esperanza. Su nombre era Ruth, y su historia cambiaría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. La tragedia de Noemí y el encuentro con Ruth. La historia comienza en Belén, en la tierra de Judá, durante la época de los jueces. Había hambre en la tierra y una familia israelita, buscando sobrevivir, decidió emigrar a la región de Moab. Esta familia estaba compuesta por Elimelec, su esposa Noemí, y sus dos hijos, Maglón y Kelión. Al llegar a Moab, los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas. Una de ellas era Ruth, la otra se llamaba Orfa. Durante un tiempo, todo parecía ir bien, pero la tragedia golpeó con fuerza. Primero murió Elimelec, dejando viuda a Noemí. Luego, inesperadamente, sus dos hijos también murieron, dejando a Ruth y a Orfa viudas, sin hijos y sin un futuro claro. Para una mujer en esa época, quedar viuda era sinónimo de miseria. No tenían derechos ni herencia y dependían completamente de sus esposos o hijos para sobrevivir. Noemí, ahora sin esposo ni hijos, se encontró en una situación desesperada. Sin un propósito para quedarse en Moab, decidió regresar a Belén, su tierra natal. La decisión de Ruth, tu Dios será mi Dios. Noemí se puso en camino y sus dos nueras la acompañaron. Sin embargo, en el camino, Noemí las detuvo y les dijo: mis hijas, regresen a sus hogares. Ya no tengo hijos que puedan casarse con ustedes. No tengo más futuro que ofrecerles. Vuelvan a Moab, a su pueblo y a sus dioses. Orfa, con lágrimas en los ojos, besó a Noemí y se despidió de ella. Decidió regresar a su tierra y a su familia. Pero Ruth hizo algo inesperado. Se aferró a Noemí y le dijo con firmeza:
No me ruegues que te deje y me aparte de ti. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue severamente si me separo de ti en algo que no sea la muerte. Estas palabras marcaron el destino de Ruth. En ese momento, ella renunció a su pasado moabita y se entregó completamente a la fe del Dios de Israel. A pesar de haber nacido en una nación enemiga de Israel, Ruth eligió seguir el camino de Dios y confiar en su providencia. La llegada a Belén y la lucha por sobrevivir. Noemí y Ruth llegaron a Belén en un momento difícil. Eran dos viudas sin recursos y Noemí estaba llena de amargura. Incluso pidió que la llamaran Mara, que significa amargura, porque sentía que Dios la había castigado. Sin embargo, Ruth no se dejó llevar por la desesperación. Inmediatamente decidió buscar trabajo, y la única opción disponible para una extranjera y viuda como ella era recoger espigas caídas en los campos durante la cosecha. Por la providencia de Dios, Ruth terminó recogiendo espigas en los campos de un hombre llamado Boaz, un israelita rico y respetado, pariente cercano de Elimelech, el esposo fallecido de Noemí. Boaz observó a Ruth y vio en ella algo diferente. No era una moabita común, era trabajadora, humilde y fiel a su suegra. Sus acciones hablaban de su carácter y eso llamó la atención de Boaz. Cuando supo que era la joven moabita que había dejado su tierra para cuidar de Noemí, Boaz la trató con bondad y generosidad. Le permitió recoger espigas en su campo sin ser molestada. Le ofreció agua y comida y hasta ordenó a sus trabajadores que dejaran caer más espigas a propósito para que Ruth pudiera recogerlas con facilidad. La redención de Ruth y el matrimonio con Boaz. Cuando Ruth volvió a casa con una gran cantidad de grano, Noemí se sorprendió y le preguntó dónde había trabajado. Al escuchar el nombre de Boaz, Noemí comprendió que Dios estaba obrando. Boaz no era solo un hombre generoso, era un pariente redentor. En la cultura hebrea, si un hombre moría sin dejar hijos, su pariente más cercano tenía el derecho y el deber de casarse con su viuda para preservar su linaje. Siguiendo las costumbres de la época, Noemí guió a Ruth para presentarse ante Boaz de manera respetuosa, mostrando su deseo de ser redimida. Boaz, al ver la dignidad y nobleza de Ruth, decidió casarse con ella y tomarla bajo su protección. Pero había un problema. Había otro pariente más cercano que tenía el primer derecho de redimir a Ruth. Boaz fue a hablar con este hombre y le ofreció la oportunidad de comprar la tierra de Elimelech y casarse con Ruth. Sin embargo, el hombre rechazó la oferta, dejando el camino libre para que Boaz tomara a Ruth como esposa. Así, en un hermoso giro del destino, Ruth, la extranjera moabita, se convirtió en la esposa de un hombre israelita respetado. La descendencia de Ruth, un legado eterno. Dios bendijo la unión de Ruth y Boaz, y tuvieron un hijo llamado Obed. Obed, a su vez, fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del gran rey David. Esto significa que Ruth, una mujer moabita, se convirtió en la bisabuela del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey más importante de la historia de Israel. Pero la historia no termina ahí. Siglos después de la descendencia de David nació Jesús, el Salvador del mundo. Ruth, que había nacido en una nación enemiga de Dios, fue redimida por su fe y su fidelidad, y Dios la usó para traer salvación al mundo entero. Lecciones de la historia de Ruth. La historia de Ruth nos deja varias lecciones poderosas. 1. Dios no mira el origen de una persona, sino su corazón. A pesar de ser moabita, Ruth fue aceptada en el pueblo de Dios por su fe y su lealtad. 2. Dios usa lo inesperado para cumplir su propósito.
Nadie habría imaginado que una moabita formaría parte del linaje de Jesús. 3. La fidelidad trae bendición. Ruth no buscó su propio bienestar, sino que fue fiel a Noemí y a Dios, y recibió una recompensa eterna. A través de Ruth, Dios mostró que su misericordia se extiende a todas las naciones y que incluso los enemigos de Israel pueden ser redimidos si se vuelven a Él. Pero la historia de Moab aún no termina. En la siguiente parte veremos cómo la relación entre Moab e Israel continuó a lo largo de los años y cómo este pueblo siguió formando parte de la historia bíblica. 9. David y Moab, una relación de altibajos. El tiempo pasó y los descendientes de Ruth se convirtieron en figuras clave en la historia de Israel. Su bisnieto, David, fue escogido por Dios para ser rey y establecer un reino fuerte y próspero. Sin embargo, su relación con Moab, el pueblo del que su bisabuela provenía, fue compleja y llena de altibajos. David, antes de convertirse en rey, tuvo que enfrentar años de persecución a manos del rey Saúl. Durante este tiempo de peligro, buscó refugio en diferentes lugares, huyendo constantemente para salvar su vida. Uno de los episodios más significativos ocurrió cuando decidió enviar a sus padres y hermanos a la tierra de Moab para que estuvieran a salvo. En 1 Samuel 22, 3, 4, David se acercó al rey de Moab y le dijo: «Te ruego que dejes a mi padre y a mi madre estar con ustedes, hasta que sepa lo que Dios hará de mí». El rey moabita accedió a la petición de David y su familia permaneció bajo su protección. Este acto de hospitalidad parecía indicar que Moab e Israel, al menos en ese momento, tenían una relación pacífica. Tal vez el rey de Moab recordó la conexión de David con Ruth, su ancestro moabita, y por eso le ofreció refugio. Pero la relación entre David y Moab no permaneció pacífica por mucho tiempo. La guerra entre David y Moab. Años después, cuando David ya se había consolidado como rey de Israel, la relación con Moab cambió drásticamente. No sabemos exactamente qué ocurrió, pero la Biblia nos dice en 2 Samuel 8:2 que David derrotó a Moab y sometió al pueblo bajo su dominio. El juicio de David sobre Moab fue severo. Los midió con una cuerda y les hizo tenderse en el suelo. A 2/3 de ellos los condenó a muerte y al otro tercio les permitió vivir. Este acto de David ha sido debatido por muchos estudiosos. ¿Por qué trató con tanta dureza a los moabitas después de haber confiado en ellos para proteger a su familia? Algunas teorías sugieren que en algún momento Moab traicionó a David y mató a sus padres y hermanos, lo que llevó al rey de Israel a tomar represalias. Otros creen que Moab simplemente se convirtió en un obstáculo para el reino de Israel, y David tuvo que someterlos como parte de su expansión militar. Lo cierto es que después de esta derrota, Moab quedó bajo el dominio de Israel y se convirtió en un reino tributario. Tenían que pagar tributo a David y someterse a su gobierno, Moab, en los tiempos de Salomón. Después de la muerte de David, su hijo Salomón heredó el trono y llevó a Israel a su época de mayor esplendor. Durante su reinado, Moab permaneció sometido y en paz con Israel. Sin embargo, Salomón cometió un grave error. Se casó con mujeres extranjeras, incluyendo mujeres moabitas, y permitió que trajeran sus dioses paganos a Israel. Entre estos dioses estaba Quemos, la deidad principal de Moab. En 1 Reyes 11:7 se nos dice que Salomón construyó un altar para Quemos en Jerusalén, algo que Dios había prohibido expresamente. Esta idolatría fue una de las razones por las que Dios decidió dividir el reino de Israel después de la muerte de Salomón. Aquí vemos nuevamente cómo Moab, un pueblo históricamente idólatra, influyó negativamente en Israel, llevándolo a apartarse de Dios.
el inicio de una nueva rebelión. Después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Durante esta división, Moab vio una oportunidad para liberarse del dominio israelita. En 2 Reyes 1:1 se nos dice que Moab se rebeló contra Israel tras la muerte del rey Acab. Esta rebelión llevó a una nueva serie de conflictos que marcarían la historia de Moab e Israel. Pero lo que Moab no sabía era que su destino estaba sellado. En el futuro, Dios pronunciaría fuertes juicios contra ellos, y el pueblo que había comenzado con un acto de pecado en los tiempos de Lot, finalmente encontraría su fin. La historia de Moab aún no ha terminado, y en la siguiente parte veremos cómo su destino fue profetizado por Isaías, Jeremías y otros profetas, sellando su caída definitiva. 10. Moab, durante el reinado de Salomón. Después de la muerte del rey David, su hijo Salomón subió al trono de Israel y gobernó con una sabiduría y riqueza sin precedentes. Su reino se extendió por vastas tierras, y la paz y la prosperidad marcaron su reinado. Bajo su gobierno, Israel alcanzó su máximo esplendor, estableciendo alianzas con otras naciones y consolidando su dominio sobre los pueblos vecinos, incluyendo Moab. Moab, que había sido sometido por David en una guerra feroz, continuó bajo el control de Israel y debía pagar tributo al rey Salomón. Sin embargo, a diferencia de los tiempos de guerra y opresión, el reinado de Salomón fue una época de relativa estabilidad para los moabitas. Mientras pagaran el tributo y permanecieran sometidos a Israel, no había conflictos abiertos entre ambos pueblos, las alianzas matrimoniales de Salomón y la influencia moabita. Uno de los aspectos más notables del reinado de Salomón fue su habilidad para forjar alianzas políticas a través de matrimonios con mujeres extranjeras. Se casó con princesas de diferentes naciones, entre ellas mujeres moabitas, buscando así mantener la paz y fortalecer su dominio sobre los territorios vecinos. Pero este fue el gran error de Salomón. Dios había advertido a Israel en repetidas ocasiones que no se mezclaran con las naciones paganas ni adoptaran sus costumbres, porque esto los llevaría a la idolatría. Sin embargo, Salomón ignoró esta advertencia. Con el paso del tiempo, su corazón comenzó a inclinarse hacia los dioses de sus esposas extranjeras. Entre estos dioses estaba Quemos, la principal deidad de los moabitas. Quemos era conocido como un dios cruel, al que se le ofrecían sacrificios humanos, incluyendo niños, en rituales paganos. A pesar de haber construido el gran templo de Jerusalén para adorar a Dios, Salomón también permitió que se levantaran altares para dioses paganos en diferentes lugares de Israel. En 1 Reyes 11:7 se nos dice: entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Esto significaba que no solo permitió la adoración de Quemos dentro de Israel, sino que incluso construyó un altar para él en un monte cercano a la ciudad santa de Dios. El juicio de Dios sobre Salomón y Moab. Dios vio lo que Salomón estaba haciendo y se airó contra él. Aunque había sido bendecido con sabiduría y riquezas, su corazón se había apartado del Señor. Por esta razón, Dios le anunció a Salomón que, después de su muerte, su reino sería dividido. Aunque no ocurriría en su vida por amor a David, su hijo heredero no gobernaría sobre todo Israel, sino solo sobre una parte de él. Esta profecía se cumplió cuando, después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. 1. El reino del norte, Israel, gobernado por Jeroboam. 2. El reino del sur, Judá, gobernado por Roboam, hijo de Salomón. Esta división debilitó a Israel,
y los pueblos que antes estaban sometidos bajo su dominio vieron una oportunidad para rebelarse. Uno de esos pueblos fue Moab. La rebelión de Moab y el fin de la paz. Después de la muerte de Salomón y la fragmentación del reino, Moab rompió su sometimiento a Israel y dejó de pagar tributo. Durante décadas habían sido vasallos de Israel, obligados a enviar tributos en forma de ganado y riquezas. Pero ahora, con un Israel debilitado, decidieron recuperar su independencia. Este fue el comienzo de nuevos conflictos entre Moab e Israel. Lo que había sido una época de relativa paz bajo el dominio de Salomón, ahora se convirtió en una nueva era de guerras y enemistad. La historia de Moab aún estaba lejos de terminar. Su rebelión los llevaría a enfrentamientos con futuros reyes de Israel y Judá. Dios tenía planes para juzgar a Moab por su idolatría y arrogancia, y los profetas anunciarían su caída en los años venideros. En la siguiente parte de esta historia veremos cómo Moab desafió a Israel abiertamente y cómo sus acciones los llevaron a ser objeto de fuertes profecías de juicio de parte de Dios. 11. La rebelión de Moab contra Israel. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división debilitó significativamente el poder de Israel, abriendo la puerta para que sus antiguos vasallos, como Moab, aprovecharan la oportunidad para rebelarse y buscar su independencia. Por muchos años, Moab había sido una nación tributaria de Israel, obligada a pagar impuestos pesados y enviar ganado a sus conquistadores. Pero con la fragmentación del reino y la inestabilidad en Jerusalén y Samaria, Moab vio la oportunidad de liberarse de su yugo. La primera rebelión de Moab. El primer rey que enfrentó la rebelión de Moab fue Acab, uno de los monarcas más infames de Israel. Bajo su reinado, Moab aún estaba sometido y continuó pagando tributo. Sin embargo, cuando Acab murió en batalla contra los sirios, su hijo Ocosías subió al trono de Israel. Ocosías era un rey débil y corrupto, que no buscó al Señor ni gobernó con justicia. En cuanto Moab vio que Israel estaba gobernado por un líder incompetente, se alzó en rebelión. Dejaron de pagar tributo y comenzaron a actuar como una nación libre. Ocosías no tuvo tiempo de reaccionar. Poco después de que Moab declarara su independencia, sufrió un accidente fatal al caer por una ventana de su palacio, quedando gravemente herido. En lugar de buscar ayuda en Dios, envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Este acto de idolatría provocó la ira de Dios, quien envió al profeta Elías con un mensaje contundente. ¿Acaso no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebub? Por esto no te levantarás de tu lecho, ciertamente morirás. Y así fue. Ocosías murió sin descendencia, y su hermano Joram, también llamado Jehoram, tomó el trono de Israel. La segunda rebelión. Moab declara la guerra. Joram no estaba dispuesto a permitir que Moab continuara su rebelión. Decidido a recuperar el control sobre ellos, reunió su ejército y buscó aliados. Uno de sus primeros movimientos fue pedir ayuda al rey de Judá, Josafat, un gobernante piadoso que seguía al Señor. Josafat aceptó unirse a la batalla, pero también buscaron un tercer aliado, el rey de Edom, otra nación vecina. Con un ejército combinado, los tres reyes marcharon contra Moab, confiando en que su superioridad numérica los llevaría a la victoria. El ejército de Israel en problemas, sin agua en el desierto. El plan era rodear Moab y atacar por sorpresa. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Para llegar a Moab, el ejército tuvo que marchar por el desierto de Edom, y después de varios días de caminata, se quedaron sin agua.
La sed comenzó a debilitar a los soldados y a los animales. La situación se volvió crítica y el desánimo se apoderó del campamento. Joram, viendo el desastre, exclamó desesperado: «Ciertamente el Señor nos ha reunido para entregarnos en manos de Moab». Pero Josafat, más sabio y temeroso de Dios, preguntó: «¿No hay aquí un profeta del Señor para que consultemos a Dios?». Entonces alguien mencionó que Eliseo, el sucesor del profeta Elías, estaba en el campamento. De inmediato fueron a consultarlo. Cuando llegaron ante Eliseo, el profeta miró con desprecio a Joram, porque sabía que era un rey idólatra. Sin embargo, por respeto a Josafat, accedió a buscar dirección de Dios. Eliseo pidió que trajeran un músico, y mientras la música sonaba, el Espíritu del Señor vino sobre él y profetizó: «Así dice el Señor, no veréis viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua, y tendréis suficiente para vosotros y vuestros animales. Además, Dios entregará a Moab en vuestras manos». Tal como Dios lo había prometido, a la mañana siguiente, el valle estaba lleno de agua. No había llovido, pero Dios había provisto un milagro, salvando al ejército de la derrota antes siquiera de pelear. La confusión de Moab y su derrota. Cuando los moabitas despertaron y vieron el agua en el valle, pensaron que era sangre. ¿Por qué? Porque el agua reflejaba el sol rojo del amanecer, dándole la apariencia de un río de sangre. Creyendo que los tres reyes se habían peleado entre sí y que sus ejércitos se habían matado unos a otros, Moab bajó confiado al campo de batalla. Pero en cuanto llegaron, Israel, Judá y Edom los emboscaron y los aniquilaron. Los moabitas fueron derrotados brutalmente. Los israelitas arrasaron sus ciudades, destruyeron sus campos, cegaron sus pozos de agua y cortaron sus árboles frutales, dejando a Moab en ruinas. El último acto de desesperación del rey de Moab. El rey de Moab, Mesa, viendo que la batalla estaba perdida, hizo algo impensable. Se refugió en su última ciudad fortificada y en un acto de desesperación tomó a su primogénito, el heredero al trono, y lo sacrificó como ofrenda a su dios Quemos. Este horrendo sacrificio humano causó gran indignación y un temor sobrenatural en los ejércitos aliados. De repente, el ánimo de Israel, Judá y Edom cambió y decidieron retirarse, dejando a Moab destruido, pero no completamente aniquilado. Lecciones de la rebelión de Moab. 1. La idolatría lleva a la destrucción. Moab siempre había confiado en su dios Quemos, pero ni siquiera el sacrificio de su propio príncipe pudo salvarlos de la ruina. 2. Dios lucha por su pueblo. Aunque el ejército de Israel estaba a punto de colapsar por la falta de agua, Dios proveyó de manera milagrosa. 3. Dios usa a sus profetas para guiar a su pueblo. Sin la intervención de Eliseo, Israel habría sido derrotado antes de siquiera luchar. Moab, un pueblo en extinción. A pesar de esta aplastante derrota, Moab no desapareció por completo. Se recuperaron con el tiempo y más adelante seguirían enfrentándose con Israel y Judá. Sin embargo, los profetas del Señor pronunciarían juicios severos contra Moab, profetizando que un día este pueblo sería destruido para siempre. En la siguiente parte de la historia, veremos cómo los profetas Isaías, Jeremías, Amós y Sofonías anunciaron la caída definitiva de Moab, y cómo Dios mostró que ningún pueblo que se levante contra él prevalecerá. Espera un momento. Antes de seguir con esta historia, si esta enseñanza está tocando tu corazón, no guardes esta bendición solo para ti. Suscríbete al canal y ayúdanos a llevar esta palabra a más personas que la necesitan. Comenta abajo: Dios siempre tiene el control, para que este mensaje llegue a más corazones y siga transformando vidas. Ahora sigamos.
porque lo que viene es una revelación que no te puedes perder. 12. Los profetas de Dios y el destino de Moab. La historia de Moab no terminó con su derrota ante los reyes de Israel, Judá y Edom. A lo largo de los siglos, este pueblo continuó existiendo, pero su destino estaba marcado por una serie de advertencias y profecías dadas por los profetas de Dios. Aunque Moab se recuperó de la devastación causada por la guerra contra Israel, nunca volvió a ser una nación poderosa. A pesar de que por momentos intentaron resistir y restaurar su dominio, Dios ya había decretado su caída definitiva. Los profetas del Señor comenzaron a hablar sobre Moab, advirtiéndole de un futuro oscuro y trágico. Dios, quien había mostrado paciencia con este pueblo desde sus inicios, finalmente anunciaría su juicio. La profecía de Isaías, el lamento por Moab. Uno de los primeros profetas en hablar sobre el futuro de Moab fue Isaías. En su libro dedicó 2 capítulos completos, Isaías 15 y 16, para describir la destrucción que vendría sobre Moab. Isaías comenzó su profecía con un lamento, describiendo cómo las ciudades moabitas serían arrasadas en una sola noche. Ciertamente, en una noche fue destruida Ar de Moab, fue destruida y pereció. Ciertamente, en una noche fue destruida Kir de Moab, fue destruida y pereció. Isaías 15:1. El profeta describió escenas de terror, gritos de angustia, gente llorando en las calles, sacerdotes paganos rapándose la cabeza en señal de duelo y refugiados huyendo sin rumbo. Isaías dejó claro que Moab no tendría escapatoria. No importaba cuánto intentaran resistir, su destrucción era inevitable. Sin embargo, en medio del juicio, Dios también mostró misericordia. En Isaías 16 se nos dice que Moab tendría la oportunidad de buscar refugio en Judá si reconocían al Dios de Israel. Enviad corderos al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Isaías 16:1. Esta era una invitación para que Moab se volviera a Dios, pero el orgullo de esta nación no les permitió humillarse. La profecía de Jeremías: Moab será humillado. Siglos después de Isaías, el profeta Jeremías también pronunció un juicio sobre Moab. En Jeremías 48, el profeta dedicó un extenso discurso anunciando que Moab sería destruido porque se había engrandecido contra Dios. Jeremías señaló que Moab se enorgullecía de su riqueza y de sus fortalezas, pero que todo eso sería en vano. Sus ciudades serían destruidas, sus habitantes llevados al exilio y su gloria desaparecería. Uno de los versículos más impactantes de esta profecía dice: Moab ha estado tranquilo desde su juventud, y sobre sus heces ha estado reposado, y no fue vaciado de vaso en vaso ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Jeremías 48:11. Aquí Dios usó una imagen poderosa. Moab era como un vino añejo, nunca agitado, que se había acostumbrado a su comodidad. Este pueblo había evitado guerras y desastres por mucho tiempo, pero eso les hizo creer que nunca serían tocados. Dios advirtió que llegaría un día en que Moab sería sacudido como un vino que se vierte de un recipiente a otro, hasta que su esencia desapareciera. Y al final de su profecía, Jeremías sentenció con claridad: Moab será destruido y dejará de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Jeremías 48:42. La profecía de Amós y Sofonías, el fin definitivo de Moab. Otros profetas también hablaron contra Moab. Amós, en Amós 2:1-3, condenó a los moabitas por sus actos de crueldad, incluyendo la profanación de los cadáveres de los reyes enemigos.
Dios declaró que un fuego consumiría las ciudades moabitas y que su rey y príncipes perecerían. Por su parte, el profeta Sofonías reafirmó que Moab sería devastado por siempre. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y desolación perpetua. Sofonías 2:9. Este fue el golpe final. Dios estaba decretando que Moab no solo sería derrotado, sino que quedaría como un desierto, sin futuro, sin gloria, sin esperanza. El cumplimiento de la profecía, la caída de Moab, todo lo que los profetas anunciaron se cumplió. Con el tiempo, Moab fue invadido y destruido por los babilonios y otras naciones poderosas. Lo que una vez fue un reino fuerte y próspero, con tierras fértiles y ciudades bien fortificadas, desapareció para siempre. Moab dejó de ser una nación independiente y con el paso de los siglos su gente se dispersó hasta desvanecerse de la historia. La idolatría, la arrogancia y la hostilidad de Moab contra el pueblo de Dios los llevaron a su ruina final. Lecciones del juicio de Moab. 1. Dios es paciente, pero su juicio es seguro. Moab tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, pero su orgullo los llevó a la destrucción. 2. El pecado tiene consecuencias. Moab confió en sus riquezas, sus fortalezas y sus alianzas, pero todo eso fue inútil cuando Dios decretó su caída. 3. Dios es justo. Moab no solo se opuso a Israel, sino que llevó a su pueblo a la idolatría y el pecado. Su destrucción fue el resultado de su propia maldad. El contraste: Moab fue destruido, pero Ruth fue redimida. Curiosamente, aunque Moab como nación fue destruida, Dios redimió a una moabita llamada Ruth, quien dejó su pasado atrás y se convirtió en parte del pueblo de Dios. Esto nos enseña que Dios juzga a los que le rechazan, pero salva a los que se vuelven a Él. Mientras Moab pereció por su orgullo, Ruth fue honrada por su humildad y fe. Dios siempre tiene un plan de redención para aquellos que lo buscan con sinceridad. El destino final de Moab. Con la caída de Moab, su historia como nación terminó. Ya no hay moabitas en el mundo de hoy, porque su civilización se extinguió. Los juicios de los profetas se cumplieron al pie de la letra, mostrando que Dios siempre cumple su palabra. Pero la historia de Moab nos deja una advertencia clara. Ningún pueblo, por más fuerte que sea, puede prosperar si desafía a Dios. En la siguiente parte de esta historia, veremos cómo Moab dejó una marca en la historia bíblica y cómo su ejemplo sigue siendo una lección para todas las naciones hasta el día de hoy. 13. La caída final de Moab. El juicio contra Moab no solo fue anunciado por los profetas, sino que con el tiempo se cumplió de manera absoluta. Este pueblo, que desde sus inicios tuvo una relación conflictiva con Israel, pasó de ser una nación fuerte y próspera a una tierra devastada, olvidada en la historia. A lo largo de los siglos, Moab se resistió a la voluntad de Dios, confiando en sus propias fuerzas, en sus dioses paganos y en sus alianzas políticas. Pero como ocurrió con todas las naciones que se levantaron contra el pueblo de Dios, su fin estaba sellado. El reino de Moab, que alguna vez desafió a Israel, finalmente desapareció. No hubo reconstrucción, no hubo resurgimiento. La tierra, que antes era rica en cosechas y ganado, se convirtió en un desierto, y su pueblo fue esparcido hasta el punto en que su identidad se perdió por completo. La destrucción por los babilonios. Uno de los eventos más devastadores para Moab ocurrió cuando el imperio babilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor, comenzó su expansión por la región.
Babilonia era un reino implacable, que conquistaba nación tras nación sin piedad. Moab, que se creía fuerte y seguro en sus montañas y ciudades fortificadas, no pudo resistir el poder babilónico. Sus murallas fueron derribadas, sus tierras fueron arrasadas y su pueblo llevado al exilio o dispersado. La profecía de Jeremías se cumplió con precisión. El terror y la trampa vendrán sobre ti, oh habitante de Moab, dice Jehová. El que escape del terror caerá en la trampa, y el que salga de la trampa será atrapado, porque yo traeré sobre él el año de su castigo, dice Jehová. Jeremías 48, 43, 44. La caída de Moab no fue un simple evento militar, fue un acto de juicio divino. Dios había advertido a Moab durante siglos, pero su arrogancia los llevó a la ruina. El silencio de Moab en la historia. Después de la invasión babilónica, Moab desapareció como nación independiente. No se reconstruyó como ocurrió con Israel tras el exilio. Sus ciudades fueron abandonadas, su cultura se desvaneció y su pueblo se mezcló con otras naciones hasta perder su identidad por completo. Las referencias a Moab en la historia posterior son escasas. En tiempos del dominio romano y más tarde en la era islámica, la región que antes era Moab pasó a ser habitada por otros pueblos. Hoy en día, Moab ya no existe. Las ciudades que una vez fueron prósperas, ahora son solo ruinas en el desierto de Jordania. Sus templos, sus palacios y sus fortalezas quedaron sepultados por la arena del tiempo, y su idioma y costumbres desaparecieron sin dejar rastro. Dios cumplió su palabra. Moab será destruido y dejará de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Jeremías 48, 42. Lecciones de la caída de Moab. La historia de Moab nos deja una advertencia y una enseñanza poderosa. 1. La soberbia lleva a la destrucción. Moab creyó que podía desafiar a Dios y a su pueblo, pero su orgullo los llevó a su desaparición. 2. Dios es paciente, pero su justicia es segura. Moab tuvo muchas oportunidades para cambiar su destino, pero prefirió seguir su propio camino hasta que fue demasiado tarde. 3. Solo aquellos que confían en Dios permanecen. Israel también fue castigado por su pecado, pero Dios los restauró. Moab, en cambio, desapareció para siempre. El contraste final, Ruth y Moab. Curiosamente, aunque Moab como nación fue destruida, Dios rescató a una moabita, Ruth. Ella decidió abandonar a su pueblo, su cultura y sus dioses para seguir al Dios de Israel, y su nombre quedó grabado en la historia como una de las mujeres más honradas de la Biblia. Mientras Moab desapareció en el juicio divino, Ruth fue injertada en el linaje del Mesías. De ella descendió el rey David, y de su linaje, Jesús, el Salvador del mundo. Este es el mensaje más poderoso de la historia de Moab. Los que desafían a Dios son destruidos, pero los que se rinden a Él son redimidos y exaltados. La historia de Moab ha terminado, pero su lección sigue vigente hasta el día de hoy. Lotse Moab en el Nuevo Testamento. Después de siglos de guerras, conflictos y profecías cumplidas, Moab había desaparecido como un reino independiente. Sin embargo, su historia no terminó por completo. Aunque como nación ya no existía, la influencia de su pasado seguía presente en la región. En tiempos del Nuevo Testamento, la tierra que alguna vez fue Moab estaba habitada por diversos pueblos, y las antiguas ciudades moabitas ahora formaban parte del dominio de Roma. Ya no había un rey moabita ni un pueblo que se identificara como moabita, pero la historia de este pueblo dejó rastros en la cultura y la vida de la región. Una de las referencias indirectas a Moab en el Nuevo Testamento se encuentra en la genealogía de Jesús. En Mateo 1:5 se menciona que entre sus antepasados estaba Ruth, la moabita, quien se casó con Booz,
y se convirtió en la bisabuela del rey David. Esto es impactante, porque muestra un contraste poderoso entre el destino de Moab y el destino de Ruth. Moab, como nación, fue destruido por su pecado y arrogancia. Ruth, una moabita que decidió seguir al Dios de Israel, fue redimida y honrada al ser parte del linaje del Mesías. Este detalle en la genealogía de Jesús no es una simple coincidencia, es una prueba de que la gracia de Dios se extiende más allá de los límites nacionales y culturales. Dios no mira el origen de una persona, sino su corazón y su disposición a seguirlo. Jesús y la enseñanza de la redención para todos. Durante su ministerio, Jesús rompió muchas barreras al hablar con samaritanos, romanos y otros pueblos considerados enemigos de los judíos. Su mensaje no era solo para Israel, sino para todas las naciones. Este principio ya estaba presente en la historia de Ruth, una extranjera que, por su fe, fue adoptada en el pueblo de Dios. Jesús vino a hacer lo mismo con todos aquellos que creen en Él, sin importar su origen. En varias ocasiones, Jesús dejó claro que la salvación no era exclusiva de Israel, sino que se extendía a todos los que pusieran su fe en Él. Esto marcó una nueva etapa en la historia de la humanidad, en la que las barreras étnicas y políticas fueron superadas por el amor y la gracia de Dios. La lección final de Moab en el Nuevo Testamento. El hecho de que Moab ya no existiera en tiempos de Jesús es un recordatorio del cumplimiento de la justicia divina. Dios había advertido que este pueblo sería destruido, y así sucedió. Pero, al mismo tiempo, Dios dejó abierta la puerta de la redención, como lo demostró con Ruth. Esto nos deja dos lecciones importantes. 1. Las naciones y los reinos del mundo son temporales, pero el reino de Dios es eterno. Moab fue una nación poderosa en su tiempo, pero su orgullo la llevó a la ruina. Por otro lado, aquellos que confían en Dios, como Ruth, reciben un legado eterno. 2. Dios no rechaza a nadie que se vuelva a Él. Aunque Moab fue juzgado, Dios aceptó a una moabita que decidió seguirlo. De la misma manera, Jesús ofrece salvación a todos, sin importar su pasado. Moab en la eternidad. ¿Un nombre olvidado? Hoy en día, el nombre de Moab solo se encuentra en las páginas de la Biblia y en ruinas arqueológicas. No hay un pueblo moabita, no hay un país con su nombre, no hay una bandera que represente su herencia. Pero Ruth, la moabita, sigue siendo recordada como un ejemplo de fe y obediencia. Esto nos enseña que lo que realmente importa no es la grandeza de una nación ni el poder de un reino terrenal, sino la relación de cada persona con Dios. Moab fue olvidado, Ruth fue honrada, y la pregunta que queda es, ¿cuál será nuestra elección? ¿Seguir los caminos del mundo como Moab o rendirnos a Dios como Ruth? Un mensaje para hoy. La historia de Moab nos deja un mensaje poderoso hasta el día de hoy. La soberbia lleva a la destrucción, pero la fe lleva a la redención. Moab tuvo oportunidades de cambiar su destino, pero prefirió desafiar a Dios y se desvaneció en la historia. Ruth, en cambio, dejó su pasado atrás y fue injertada en 1910. La historia más grande de todas, el plan de redención de Dios para la humanidad. La elección sigue siendo la misma para cada persona hoy. Podemos vivir confiando en nuestra propia fuerza, como Moab, y terminar en el olvido. O podemos rendirnos a Dios, como Ruth, y recibir la vida eterna en Cristo. Y con esto, la historia de Moab llega a su fin, pero la historia de aquellos que siguen a Dios apenas comienza. 15. Lecciones espirituales de la historia de Moab. La historia de Moab es más que un relato de guerras, conquistas y caídas. Es una profunda enseñanza sobre la soberanía de Dios, la consecuencia del pecado y la redención para aquellos
que se humillan ante el Señor. A lo largo de los siglos, Moab pasó de ser un pueblo próspero a una nación desaparecida, un testimonio vivo de cómo las decisiones de un pueblo pueden determinar su destino. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia hoy? ¿Cómo puede la caída de Moab hablarnos en nuestra vida actual? Veamos algunas lecciones clave que esta historia nos deja. 1. El orgullo lleva a la destrucción. Desde su origen, Moab siempre se vio como un pueblo fuerte e independiente. Confiaron en su ubicación estratégica, en sus tierras fértiles y en su poder militar. A lo largo de los siglos, en lugar de reconocer al Dios de Israel, se enorgullecieron de su propia fuerza y confiaron en dioses falsos como Quemos, un ídolo mudo e impotente. El profeta Jeremías advirtió sobre este pecado cuando dijo: «Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo de corazón». Jeremías 48:29. Moab pensó que nunca caería, pero la soberbia es el principio del fin. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Moab fue resistido por Dios y al final desapareció de la historia. Esta es una advertencia para cualquier persona o nación que crea que puede vivir sin Dios o desafiar sus principios. 2. El pecado siempre trae consecuencias. Uno de los momentos más oscuros de la historia de Moab fue cuando usaron la seducción y la idolatría para hacer caer a Israel en el culto a Baal de Peor. Aunque en ese momento parecieron ganar ventaja, esta decisión trajo consecuencias desastrosas, tanto para Israel como para Moab. Israel fue castigado con una plaga que mató a 24,000 personas. Pero Moab no escapó al juicio de Dios. Su pecado quedó marcado y los profetas anunciaron su destrucción. Esto nos muestra que el pecado siempre cobra su precio. Aunque a veces parezca que podemos salir impunes, la verdad es que lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Moab sembró idolatría, inmoralidad y enemistad contra el pueblo de Dios y al final cosechó su propia ruina. 3. Ninguna nación es invencible sin Dios. Los moabitas confiaban en sus fortalezas y en su ubicación geográfica. Estaban rodeados de montañas y creían que eran inexpugnables. Sus ciudades, como Ar y Kir Moab, estaban bien protegidas y parecían indestructibles. Pero cuando llegó el juicio de Dios, sus murallas no pudieron salvarlos. Babilonia los conquistó, sus ciudades fueron destruidas y su gente fue dispersada. Este es un recordatorio de que ningún reino, imperio o nación es invulnerable si se aparta de Dios. La historia ha demostrado una y otra vez que las naciones que desafían a Dios terminan cayendo. El Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4:17. 4. Dios siempre da oportunidades para el arrepentimiento. A pesar de su maldad, Moab tuvo muchas oportunidades de volverse a Dios. Durante siglos, vieron el poder de Dios en acción. Vieron cómo Israel fue liberado de Egipto con milagros asombrosos. Fueron testigos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de donde Lot, su antepasado, escapó. Escucharon las palabras de los profetas que les advirtieron sobre su destino. Tuvieron el ejemplo de Ruth, la moabita, quien abandonó la idolatría para seguir al Dios verdadero. Pero Moab rechazó todas estas señales. En lugar de humillarse, endurecieron su corazón. Y al final, el juicio de Dios cayó sobre ellos, sin posibilidad de restauración. Esto nos enseña una lección importante. Dios siempre da oportunidades para el arrepentimiento, pero esas oportunidades no duran para siempre. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Hebreos 3:15. 5. La redención está disponible para todos. Aunque Moab fue destruido, Dios mostró su gracia de una manera sorprendente. Salvó a Ruth, una moabita, y la hizo parte del linaje de Jesús. Esto nos enseña que Dios no rechaza a las personas por su origen, sino por su corazón. Mientras Moab como nación desapareció por su pecado, Ruth fue aceptada porque puso su fe en el Dios de Israel. Ella dejó su pasado atrás, renunció a sus dioses falsos y dijo las palabras que cambiaron su destino. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Gracias a esta decisión, Ruth se convirtió en bisabuela del rey David y, siglos después, en antepasada de Jesucristo. Este es el mensaje central del Evangelio. No importa de dónde vienes, sino a quién decides seguir. Dios no mira tu pasado, sino tu decisión de seguirlo. Así como Ruth fue aceptada, cualquiera que se rinda ante Dios encontrará misericordia y salvación. La última lección de Moab. La historia de Moab nos deja dos caminos claros. 1. Seguir el camino del orgullo, la idolatría y la rebelión, como hizo Moab, y terminar en la ruina y el olvido. 2. Seguir el camino de la fe, la obediencia y la humildad, como hizo Ruth, y ser parte del plan eterno de Dios. El final de Moab nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero el ejemplo de Ruth nos muestra que la gracia de Dios es más grande que cualquier pasado. Hoy, el nombre de Moab ha sido olvidado, pero el nombre de Ruth sigue siendo honrado. La elección está frente a cada persona. Vivir en rebelión y ser olvidado, como Moab. Rendir el corazón a Dios y ser parte de su historia como Ruth. La pregunta final es, ¿qué camino escogerás tú? La historia de los moabitas no es solo un relato del pasado, es un reflejo de lo que ocurre cuando el orgullo, la autosuficiencia y la rebelión contra Dios toman el control. Confiaron en sus riquezas, en sus fortalezas, en sus propios caminos, y terminaron en la ruina y el olvido. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en decisiones equivocadas, alejado del propósito de Dios? ¿Has confiado en lo que tienes solo para ver cómo se desmorona? Moab nos muestra que el pecado trae consecuencias, pero también nos deja una poderosa lección. Si decides volverte a Dios, hay esperanza. Mientras Moab fue destruido, Ruth, una moabita, fue redimida. Su fe la llevó de la oscuridad a la gloria, de la idolatría a la promesa, del olvido a la eternidad. Su decisión cambió su destino y la hizo parte del linaje de Jesús. Hoy, tú también tienes una elección. Seguir el camino del orgullo y la caída, o el camino de la fe y la restauración. Dios no rechaza a quien se rinde ante Él. Moab desapareció, pero Ruth fue honrada. La historia de Moab ha terminado, pero la tuya aún puede cambiar. ¿Qué camino elegirás? Antes de que te vayas, revisa si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo hiciste, haz clic en suscribirte y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Y no te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar esta palabra a más personas que la necesitan. Gracias por estar aquí y hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.